pues seguimos con esta jornada acerca de la comunicación en general y los ODS en el marco del proyecto Onda ODS. Y después de haber visto experiencias desde los medios locales, los medios de proximidad, en particular el proyecto que hemos estado ejecutando con estas 4 redes de medio esta mañana, ahora vamos a ver un aspecto que también tiene que ver evidentemente con todo lo que está relacionado con la Agenda 2030, con algunos aspectos de la Agenda de 2030, pero a través de otro canal, a través del cine documental. Antonio Rodrigo, aquí a mi lado, es director de cine documental, es fundador de la agencia Nomadox, que es una agencia, una asociación. Ha ejecutado, ha rodado, tiene una experiencia larguísima en cuanto a vídeo, audiovisuales en general y especialmente a documentales. Es un enamorado de los documentales, he estado colaborando con él durante muchos años, lo puedo testificar, y además de ser un amigo. Y creo que tiene una visión muy interesante porque aborda desde medio ambiente hasta derechos humanos, pasando por múltiples aspectos relacionados con los ODS, a través de todos los audiovisuales y las peridocumentales que realiza, además de formación, charla, o sea, un largo espectro de actividades que realiza en torno a eso. Entonces le dejo la palabra para que nos explique, para que nos cuente un poco lo que ha estado realizando con Nomadox y también para que nos comparta sus reflexiones acerca de estas temáticas. Gracias, Antonio. Muy bien, muchísimas gracias, Gui. Bueno, buenos días, buenas tardes. Primero deciros gracias, Gui, gracias al equipo de Onda Local de Andalucía y al equipo de MRTV por invitarme a esta conferencia, la cual me parece interesante que se hagan eventos de este tipo, pero yo creo que además en los tiempos que estamos viviendo deberían hacerse más eventos de este tipo, porque creo que estamos viviendo además como una especie como de revolución en cuanto a la comunicación audiovisual, ¿no? Y a veces incluso se confunde qué es periodismo de qué es creación de contenidos. Así que bueno, gracias por la presentación. Voy a basarme el contenido de esta charla en una serie de proyectos que hemos ido realizando en los últimos años y para, digamos, basarme en esas experiencias que son diferentes temáticas, desde derechos humanos, medio ambiente y en general temáticas sociales, en la que hemos utilizado pues básicamente el género documental como herramienta de comunicación para fortalecer y poner en valor y visibilizar algunos contextos que son necesarios comunicar, ¿no? Desde mi experiencia, como ha presentado Gui, bueno, hemos estado varios años trabajando, bueno, varios años, ya son más de 10 años aproximadamente, en temáticas de este tipo. Y bueno, no sé, a lo largo del tiempo y en muchos proyectos de cooperación internacional, pues hemos ido, digamos, especializándonos en lo que es la temática documental, ¿no? Y cómo utilizar esa herramienta para poder comunicar de una forma más directa el mensaje o temática necesaria que queríamos transmitir según los proyectos en los que hemos trabajado. Voy a empezar y voy a ir hablando, voy a ir también poniendo algunos vídeos y antes de poner el primero, que además es uno de nuestros proyectos, digamos, favoritos y además ahora estamos en un contexto importante, me gustaría hablar sobre, si hablamos de periodismo comprometido, ¿no? La importancia que tenemos los comunicadores a la hora de comunicar, es decir, los que nos dedicamos a la creación de comunicación audiovisual o esto que ahora hablamos de creación de contenidos, que es un poco como confuso, ¿no? Si hablamos de periodismo, creo que es necesario recordar la importancia que tenemos los profesionales a la hora de contar algo que está ocurriendo, ¿no? No simplemente comunicar una historia porque creemos que al público le va a interesar. Creo que todo periodista, al igual que cualquier cineasta, si hablamos de documentales, debe ser responsable ante el contexto, debe documentarse. Y una de las cosas que yo siempre me digo a mí mismo y trato de decirle a mis compañeros o incluso en los cursos de formación que hacemos es
es muy importante dedicar un tiempo a documentarse, entender el contexto en el que estamos y empatizar. Empatizar sobre todo con las personas que queremos que nos transmitan sus testimonios y nos cuenten su historia o situación, ¿no? De algo de la temática que queramos comunicar. Entonces ahí creo que un papel súper responsable. Y a veces creo que esto estamos de acuerdo, que como que se confunde, ¿no? A veces todos sabemos que los medios de comunicación a veces incluso son un poco, no me gusta la palabra, pero manipulados, ¿no? Según algunas diferencias y pensamientos políticos y contextos, etcétera. Entonces, bueno, poniendo en base la responsabilidad que conlleva el contar historias no es algo como, venga, vamos a crear contenido a ver si conseguimos más seguidores en una cuenta de Instagram, ¿no? Bueno, entonces os voy a presentar uno de nuestros proyectos. El próximo 6 de noviembre, dentro de 2 semanitas, se va a cumplir el 50 aniversario de la Marcha Verde, de la invasión de Marruecos al Sáhara Occidental. Y son 50 años de un contexto que no está muy lejos nuestra y que incluso de alguna forma estamos relacionados. Y bueno, hace 3 o 4 años tuvimos la oportunidad de poder, donde además Guy participó, ayudó y trabajamos muchos juntos en este proyecto, muchos compañeros y amigos, y mucha gente nos apoyó para crear este proyecto que se llama Limbo, la promesa olvidada, que es un documental que habla sobre el conflicto y la situación del pueblo saharaui, especialmente en los campos de refugiados. Bueno, recuerdo un poco, a lo mejor me reitero un poco, pero bueno, que estamos hablando de que la capacidad que puede llegar a tener un trabajo audiovisual bien hecho y el impacto que puede llegar a generar como herramienta de transformación social, ¿vale? En este caso, pues estamos hablando de geopolítica y estamos hablando de derechos humanos. Ahora os voy a hablar un poco del proyecto. El proyecto surge como una iniciativa entre 2 organizaciones, una ONG que trabaja desde hace muchos años en los campamentos de Tinduf y nosotros como Nomadocs, ¿no? Es un proyecto autogestionado, independiente. Nosotros hemos ido a lo largo de los años, por un lado, colaborando con otras entidades, sobre todo relacionados siempre con cooperación internacional, y luego hemos creado iniciativas propias, siempre en temáticas, por lo general, medio ambiente y derechos humanos. Así que os voy a mostrar un vídeo, que es el vídeo de presentación del proyecto, para que entendáis mejor, porque a veces las imágenes dicen más que 1000 palabras, ¿no? Y luego pues os voy a explicar un poquito cómo funcionó y cómo desarrollamos el proyecto y incluso qué impacto ha llegado a generar. Sur de Argelia, campamentos de refugiados saharaui, ubicados en un trozo prestado del desierto argelino. Ahí lleva más de 4 décadas viviendo el pueblo saharaui. Desde que fueron expulsados de su tierra, que a día de hoy queda al otro lado del muro, el segundo muro más largo del mundo después de la muralla china, militarizado y colmado de minas antipersonas. Esta es una historia de opresión y resistencia. Es también una vergüenza histórica y una deuda jurídica. Una cárcel a cielo abierto. Los saharauis huyeron de su tierra hace ya tantos años que la prensa, la opinión pública y los organismos internacionales hace ya mucho que los olvidó. Su historia es la historia de una traición y la historia de una lucha incansable por la libertad. Hemos viajado a sus ciudades improvisadas de tela y barro y hemos convivido durante 20 días con su gente.
4 generaciones continúan en esos campos de refugiados reivindicando su legítimo derecho a retornar a su tierra libre e independiente. Limbo nace para rescatar un testimonio olvidado y silenciado. Nace para acercarte las historias de vida de personas que han conocido el sufrimiento, la lucha, la pérdida. Nuestra herramienta es hacerte llegar esta historia a través del cine documental, y nuestra misión es desempolvar conciencia, reivindicar verdades incómodas y organizarnos al servicio de esta causa justa. Por eso queremos ir un paso más allá, creando un espacio de concienciación a través de una campaña online que nos permita hacer llegar esta realidad al mayor número de personas posible, con el fin de poner freno al silencio que impera sobre el largo exilio que viene sufriendo el pueblo saharaui. Bien, cuando hablamos de cine, la palabra cine creo que a todos nos suena como una palabra muy grande, ¿no? Me parece como escrita siempre en mayúsculas, y a mí me gusta siempre mencionar que, bueno, al final el cine es un lenguaje que trabajamos los profesionales que nos dedicamos a este oficio, que a mí me gusta llamarle, porque no deja de ser comunicar, que es de lo que estamos hablando aquí hoy, ¿no? Entonces, a veces la palabra cine suena muy fuerte, como wow, es como ver superproducciones de Hollywood, pero realmente con pocos recursos se pueden conseguir llegar a esa narrativa. Y creo que la importancia de la palabra cine también es que sirve como para darle más fuerza a lo que estamos contando. Por eso le ponemos, antes de documental, cine documental, ¿no? que parece como un solo género. Pero bueno, al final no deja de ser una narrativa que nos permite contar historias. Lo que acabáis de ver es un proyecto que, bueno, lo ha explicado muy bien el vídeo y bueno, hace ya 4 años que se realizó, se presentó en el Festival de Cine Europeo de aquí de Sevilla. En aquel momento el director era José Luis Cienfuegos y nos llamó por teléfono diciendo, porque ni siquiera estábamos un poco como comenzando a dar pasos más grandes, y este fue nuestro segundo proyecto, digamos, largometraje. Y incluso nos planteamos, íbamos de tan valientes en contextos de autogestión que queríamos incluso alquilar una sala de cine para presentarlos. Y bueno, al final el trabajo llegó al festival y parece que gustó y les pareció interesante incluirlo en la programación, ¿no? Entonces nos llamó José Luis Cienfuegos y dijo, bueno, pues creo que deberíais presentarlo, Antonio, yo creo que deberíais presentarlo en el festival porque os va a dar más salida en cuanto a difusión que si seguís haciéndolo de una forma un poquito más independiente, y creer que hay escenarios y propuestas culturales que puedan llegar a fomentar este tipo de temáticas. Y dije, ole, muchas gracias. Entonces, bueno, pues la película se proyectó en el Festival de Cine y a partir de ahí pues tuvo un recorrido por otros festivales. Uno de ellos fue FISAHARA, que es el único festival de cine del mundo que se realiza en un campamento de refugiados. Y luego, pues, aparte de recorridos, para no hablar mucho de que ha estado en festivales, pues es interesante, todo esto hablando de que estamos hablando del cine documental como herramienta de transformación social, ¿no? Es decir, que sirva para visibilizar y concienciar y sobre todo sobre temáticas que creemos que son necesarias que no se olviden y se hable de ellas. Sobre todo, por ejemplo, un proyecto de este tipo, en el contexto en el que estamos viviendo hoy con el tema de Gaza, pues no se aleja mucho en cuanto a violación de derechos humanos. De hecho, gracias a Oxfam International la proyectaron en Bruselas hace un mes aproximadamente y de ahí ha sido proyectada en el Parlamento de Sídney con unas organizaciones que pertenecen a un grupo a una red de asociaciones en defensa de derechos humanos y especializadas en concreto en el tema del pueblo saharaui y Gaza.
Con esto quiero decir que, bueno, pues al final, cuando hacemos un proyecto, porque para mí esto que acabo de enseñaros no deja de ser y es un proyecto periodístico, es periodismo comprometido. Y ya está. Más allá de que también puede ser una creación artística, de que se le llama cine, etcétera. Al final es una herramienta de comunicación y con unos valores y con unos objetivos, ¿no? Bueno, pues ahora os voy a enseñar otro proyectito para poner un poco un ejemplo de las temáticas que estamos hablando, para ver diferentes temas. En este caso nos llama Alianza por la Solidaridad, para hacer un pequeño documental en Mallorca, y el contexto es poner en valor la integración de mujeres latinoamericanas en la población mallorquina y facilitar esa inclusión dentro de la sociedad y de alguna forma empatizar sabiendo que son personas que vienen en busca de nuevas oportunidades, hablamos de temas de inmigración, y que vienen de un contexto que por lo general nosotros cuando vienen de fuera pues no conocemos, ¿no? El proyecto ellas es un proyecto que estuvieron desarrollando durante 2 años y bueno, en este caso pues me llaman y me dicen: oye, Antonio, nos gustaría que hiciéramos un pequeño documental para visibilizar el proyecto. La verdad que fue una experiencia muy chula porque fueron un grupo de mujeres que no se conocían. Y esto es bonito, por eso lo cuento. Tuve la oportunidad de estar allí con ellas, compartiendo el tiempo, empatizando, documentándome para que la participación en el documental fuera más cercana. Esto me gusta hacer un pequeño inciso siempre porque creo que es muy importante conectar con las personas para hacerlas partícipe de lo que tú quieres contar. Porque si tú llegas directamente y haces una foto sin preguntar, es un poco violación de tu espacio de imagen. Un poco no lo es. Entonces, y esto pasa mucho. Y creo que vuelvo al punto inicial de la charla, de nuestra responsabilidad que tenemos en cuanto a lo que queremos contar. Y creo que uno de esos pasos es conectar. Hay que hacer un pequeño o gran trabajo de empatía, de colaboración, para que si vas a contar la historia de personas, ellas se sientan partícipes de tu objetivo y que se convierta en un objetivo común. Es decir, una colaboración, ¿no? Y eso acaba sintiéndose en la pantalla. Porque si alguien te va a contar su testimonio de que la han violado o le han maltratado, tú no puedes llegar por la mañana directamente: ok, te invito a un café, cuéntame qué ha pasado, y grabarla, ¿no? Que si perdemos esa sensibilidad, vamos a vivir en una distopía. Bueno, os voy a poner el vídeo, que es un minutito, ¿vale?, para que entendáis un poco esto que acabo de contar. El proyecto se llama Estorninas, mujeres migrantes cosiendo derechos en un mundo que se descose. Hemos traído un conocimiento cultural, personal, social, que al unirnos nos retroalimentamos. La crisis política, social y económica que vive Venezuela, pues tuve que emigrar. Cosa que nadie quiere, pero tuve que hacerlo porque mi seguridad de vida estaba en peligro. Fui amenazada de muerte y tuve que salir de Venezuela. Vine con muchas expectativas, con ese corazón de madre destrozado al dejar a mis hijos. El momento en que tú sales de tu país, en especial las mujeres migrantes que estamos aquí en Mallorca, necesitamos un espacio en donde recordar que el hecho de haber salido de nuestro país no significa que hayamos perdido nuestros derechos. Es muy bonito, es lo que se me olvidó contar antes, ver cómo cuando en una temática social sensible, ¿no?, si hablamos de violación de derechos humanos, si hablamos de maltrato, exclusión, etcétera, creo que ahí compartimos todos, pues hay heridas, hay una sensibilidad, hay un contexto sensible.
Y es muy chulo cuando hablamos de esta transformación e impacto social, y tuve la oportunidad de vivirlo con estas personas y en otros proyectos, cómo a través del desarrollo del proyecto a lo largo del tiempo, esas personas, el mismo proyecto ha hecho que entre ellas se hagan súper amigas y vivan una experiencia que no van a olvidar nunca en su vida. De hecho, cuando se presentó el cortometraje documental en el cine, en un antiguo cine de Mallorca, verlas tan contentas, con ramos de flores y todo el mundo aplaudiéndoles, es algo precioso, porque es como se le ilumina la cara. Y creo que en ese sentido, tanto el proyecto en el que han estado inmersas durante 2 años, como el documento audiovisual, que es como una especie como de recuerdo, si nos ponemos en su lugar, ¿no? Hay que imaginarse, de repente llegas a un país que no conoces a nadie, has tenido que salir de tu país porque no te quedaba otra, y de repente en 2 años te ves en una sala de cine con un montón de gente aplaudiéndote, ¿no? Es como, qué pasada, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una transformación y eso es muy chulo. También nos pasó eso con otro proyecto, con una casa de acogida de menores tutelados, que, bueno, todos venían de unas situaciones que son difíciles de asimilar, ¿no? Y fue muy chulo, os lo voy a enseñar por encima. Esto es un proyecto local aquí en Sevilla, y tuvimos la oportunidad también de hacer un pequeño documental, pero pasó algo más. Estos niños, además os cuento una anécdota, para mí creo que ha sido uno de los trabajos más difíciles de mi vida. Cuando hablo de empatizar, conectar con las personas, los niños me odiaban. No querían saber nada de mí. Dice, está Antonio aquí con la cámara, qué coñazo. Otra vez, me cago el pesado este. A ver, era muy difícil hacerse amigo de ellos. Tardé 1 año en conseguirlo. Un día quedamos en la Plaza del Pelícano y yo propuse hacer un ejercicio, que no deja de ser un ejercicio audiovisual y artístico también. Propuse oye, ¿qué os parece si en vez de quedarnos aquí en la casa todo el rato, nos vamos un día a un estudio de fotografía, ponemos música y nos hacemos fotos entre todos nosotros, ¿no? Y bueno, teníais que verlo aquella mañana, todos me miraban con cara de, joder, me querían matar. Bueno, pero cuando entramos en el estudio, que además estaban las 2 tutoras, ¿no? Que menos mal que amortiguaban, porque si no yo no hubiera salido vivo de ahí. Y entramos en el estudio y la chica del estudio, que era muy maja, sacó unas chocolatinas y puso un poco de música. Empezamos a hacer fotos y se les cambió la cara, que fue brutal. Y empezamos a jugar ahí durante 2 horas y de repente quedó algo súper bonito, como esta foto que al final se convirtió en una exposición que se puso... A ver, que está cargando... Ahí está. Esto es el Museo de Artes y Costumbres. Y bueno, en ese proceso de documentación de 1 año surgió un pequeño documental con el objetivo de visibilizar el trabajo social de las casas de acogida y bueno, en el contexto político, etcétera, y sus dificultades para poder llevar a cabo este trabajo. Pero bueno, el impacto, si hablamos de impacto, no esperábamos que las fotografías fueran a quedar tan chulas después de aquella mañana en la que parecía que todo iba a ser una pesadilla, y acabaron en el Museo de Artes y Costumbres expuestas a un tamaño súper enorme y vino un montón de gente a poder disfrutar de la exposición. Aquí están las protagonistas de la foto, era en la época de la pandemia, con la foto suya detrás, y estaban súper contentas de verse y celebrar esto. Entonces es un poco parecido a lo que os he contado antes de las mujeres en Mallorca, ¿no? Las mujeres migrantes. Es interesante ver cómo un proyecto periodístico, un proyecto de comunicación comprometido puede llegar a generar un impacto social, pero sobre todo un impacto en los protagonistas. Y esto es algo que hay que valorar, ¿sabes? Bueno, ahora voy a poner otro tema. En este caso es un tema LGTBI.
Yo no lo realicé, yo lo que he hecho ha sido montarlo. Lo que os he estado contando hasta ahora sí me he encargado de, digamos, realizarlo, trabajar como realizador. Pero bueno, esto es interesante para que veáis un poco cómo nos movemos y cómo se puede mover el cine documental o el periodismo como herramienta. Y en este caso, pues contacta con nosotros un periodista, periodista sueco, que habla español genial y se ha estado viviendo en Colombia durante 2 años. Y bueno, esto es interesante. Elias Sankarvik, que es un amigo, otro colega también de Nomadocs, que estuvo viviendo durante 2 años en Colombia y estuvo haciendo un documental sin saber a dónde iba a llegar sobre el contexto LGTBI en Colombia. Así que se puso a seguir a 3 chicos, chicas, chicos, chiques, bueno, y bueno, él llegó aquí a Sevilla y nos reunimos y dice: Antonio, tengo grabadas como un montón de horas de esta vida de estos personajes, pero no sé cómo contarlo. Así que nos pusimos a trabajar sobre el contenido que él había hecho. Él no tenía un objetivo claro, porque era su primer proyecto. Esto suele pasar a veces cuando haces una película o un documental. Si no tienes un buen guión y no tienes un buen plan, te pones ahí a grabar todo y es peligroso, porque eso puede hacer que el proceso de postproducción y edición sea muy arduo y te pierdas, o sea, te crees tú mismo un laberinto sin salida, que hace que, hay muchas probabilidades de que el proyecto pues no se finalice. Así que bueno, hicimos un trabajo de visibilización del material y hicimos unos esquemas, pizarras, mapas mentales, hasta llegar a conclusiones. Él había seguido a 3 personajes, pero llegamos al final a la conclusión de que el protagonista debía ser uno y que los otros eran sus amigos. Conclusión, al final quedó un retrato de un chico que se llama Harlem y cómo su historia, que fue excluido de su familia porque era trans, y cómo a través del arte y su forma de ser, porque él había estudiado antropología, pues decidió poner en valor su forma de pensar y sentirse orgulloso, ¿no? Bueno, os pongo el vídeo que creo que lo explica mejor que yo. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo y tra. Mi nombre es Herlen David Murieles Velázquez. Yo nací en el municipio de Apartado, Antioquia, en el 93. Soy hijo único. Cuando digo hijo único es porque mi mamá todavía no me concibe como hija. El hijo se construye a partir de una madre, entonces como ella todavía no me reconoce como tal, yo creo que no debía decir soy hijo único, sino que era hijo único, o a veces me pongo como en la posición también de huérfana. Digamos que a mí me parece como violento, como tener que mutilar el cuerpo para que encajen ciertas cosas. Si es una vagina, yo me puedo poner una vagina si tengo el dinero. Si es senos, me puedo poner senos. Si es por los cromosomas o por los estrógenos, yo puedo consumir estrógenos. Digamos que no es garantía. La materia es muy moldeable. Nosotras somos las alfas. Como podéis ver, son encantadoras. Y lo bueno y positivo de esto es que al final, pues, este chico, Elías, ha conseguido tener un documento que se está moviendo y que ha quedado como un retrato de este contexto. Que a mí lo que me gusta de Elías es que se mete en temáticas que por lo general nadie quiere meterse. Me encanta eso, como me parece un periodista súper valiente. Ahora acaba de realizar un documental, creo que es en Tanzania, sobre el mundo de la prostitución y la trata de mujeres allí. Y es muy duro de ver. Entonces, bueno, no es que... lo que quiero decir es que hay pocas personas que se atrevan a tocar diferentes temáticas que parecen incómodas y convertirlas en un documento que tú quieras verlo. Es un gran reto si hablamos de periodismo. Bueno, voy a hablar ahora de un proyecto, también uno de nuestros favoritos,
a nivel más internacional. Este es un proyecto que también fue autogestionado. A mí, bueno, cuando hablamos de autogestión es búscate la vida y a ver cómo lo consigues hacer, ¿no? Pero bueno, hago esta mención porque, bueno, ahora han pasado los años, ahora tenemos una experiencia gracias a que hemos ido trabajando en estas temáticas y, claro, es difícil y muy valiente para los periodistas en general que deciden emprender proyectos de este tipo, porque la financiación que necesitas no es fácil. Entonces tenemos que adaptarnos a algunos tipos de subvención o a los productos que suele, ¿cómo se dice? Los productos que pide el público, ¿no? Cuando hablo de esto es lo que se emite en televisión y en las plataformas que tenemos ahora. Evidentemente hay trabajos formidables, hay una gran cantidad de profesionales trabajando en estas temáticas y bueno, ya que estamos hablando de esta experiencia y trayectoria, pues es importante contar con un buen proceso logístico y para poder llevar a cabo el proyecto. Y hablo principalmente de financiación para poder hacerlo posible. Porque a no ser que te contraten para un objetivo concreto, como es el caso de Alianza por la Solidaridad que he mostrado antes, o el de Invisible de estos chicos, pues bueno, si tomas una iniciativa en cuanto, ok, vamos a hacer un documental, ¿no? ¿Qué temática creemos que es necesaria tratar ahora, ¿no? ¿Qué es lo que a la gente le gustaría saber? ¿O qué es lo que nosotros queremos contar, ¿no? Entonces, bueno, son preguntas que a la hora de tomar una iniciativa yo trato de, bueno, por mí primero, y se lo digo a todo el mundo, pues de buscar una buena motivación en cuanto y responder a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué es necesario contar esta historia? ¿Por qué quiero contarla? Porque esa pregunta te va a ayudar a llegar al final. Si no pones la financiación por tu parte, el tiempo pasa, te pierdes en el guión, los personajes pueden desaparecer, el contexto cambia. Con una buena planificación y objetivos claros es muy probable llegar al final del proyecto. Y con esto pues pongo el ejemplo de cómo nosotros hace 5 años para financiar esto lo que hacíamos era organizar viajes y llevarnos a la gente a la India. Este es un proyecto de medio ambiente, el objetivo nace con la idea de concienciar a la sociedad a través de historias que se cuentan a través de los ríos más emblemáticos del planeta. Súper ambicioso. Pero bueno, la historia empezó bien y conseguimos hacer un proyecto muy bonito que además se presentó en un festival de cine muy interesante. Si hablamos de cine documental, periodismo, está guay que mencionen esto también, que hay festivales especializados en temáticas sociales, festivales sobre derechos humanos, festivales sobre medio ambiente, festivales sobre causas y esto es un tema importante porque es un punto de visibilización y difusión importante, incluso de concienciación, porque, por ejemplo, en el caso de Sun Cine Festival, es un festival, creo que es de los más pioneros que hay en el mundo en cuanto a cine y medio ambiente. Es un festival que se realiza y se funda en Barcelona y el objetivo principal es concienciar a través del cine pues, en temática de medio ambiente. Entonces, bueno, voy a enseñar el tráiler. Esto es una película que se llama Los mensajes ocultos de Ganga. El objetivo era hacer más capítulos, pero al final hemos quedado en solo uno. Y básicamente, bueno, es una narrativa muy lenta, muy tranquila, muy espiritual, porque en este caso el Ganges, que es uno de los ríos más antiguos del planeta, pues para la gente de India, para el hinduismo, es una diosa, una divinidad, ¿no? Que se llama Ganga. Entonces a mí me llamó la atención cómo desde aquí, desde Europa, desde nuestro eurocentrismo, ¿se dice?
vemos que el Ganges es un río contaminado, lleno de muertos y putrefactos, mientras que si vas para allá lo ves desde otra perspectiva, hay otra visión de verlo. Entonces, bueno, hay como una especie de contradicción que fue lo que me motivó a empezar por allí. Os voy a poner el vídeo y luego menciono alguna cosita más, ¿vale? What we see, we believe. So with this relationship, I can say Mother Ganga, or I can call Holy Ganga. It's basically the source is very beautiful. If we are talking into what we see, then you can see, all other rivers has different sources of the water source. But this river is actually, coming from Gomukh, very high mountain. विविध कर्म धर्म बहुमत सो प्रत सब त्याग विश्वास करके दास तुझी राम बने Any water, from river, from pond, anywhere, if there is a wave, there is a musical rhythm, musical wave, it's always moving on. Because without quality management or that consciousness, we cannot have the quality. So life needs quality water. Water is a life. It is lifeline. So we should really have to give the priority, because if it is lifeline and it is a life force, then what more important? It is not just actually a medicine of cancer, it is medicine of life. Bueno, voy a ir cerrando y bueno, para concluir el tema de este proyecto, es un proyecto enfocado a medio ambiente, porque bueno, habla de la concienciación sobre la importancia del agua en los diferentes y sus usos y recursos en diferentes contextos geográficos y geopolíticos. Entonces, bueno, luego hicimos algunos otros proyectos, trabajos de documentación en el Mekong, en Laos, en el que la temática era completamente diferente, era la explotación de China y las represas hidroeléctricas, y cómo a través de esa, explotación de los ríos, la población del país se veía afectada. En este caso, una de las conclusiones que llegamos con la historia del Ganges fue que a través de la concienciación medioambiental viene a través de la educación y el empoderamiento de las mujeres, que en este caso en India era necesario, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que para poder concienciarme sobre el medio ambiente hay que tener en cuenta otros objetivos de desarrollo sostenible, que es sobre todo la educación y la igualdad, etcétera. Al final se convirtió no solo en medio ambiente, sino también en un proyecto de derechos humanos, quiero decir. Además, si hablamos de impacto, tuvimos la suerte de que nuestro querido Paco Aguaza nos hiciera un artículo en El Salto y que le llamó Cuando los ríos llevan mensaje. Y bueno, gracias a que la gente hubo una buena respuesta, pues el proyecto llegó a verse en varios sitios y aún continúa teniendo vida, ¿no? Y bueno, nada más. No sé si me queréis preguntar algo, alguna historia. Seguimos trabajando, hemos sobrevivido y bueno, ahora hacemos formaciones, ya no hacemos muchos viajes, pero trabajamos sobre todo con otras entidades, siempre en temáticas sociales y sobre todo muchos proyectos de cooperación internacional. Muchísimas gracias, Antonio, por la presentación. Creo que ha quedado muy claro. ¿Hay alguna pregunta por parte del público antes de cerrar esa mesa? Creo que ha sido muy claro. No, lo que quiero decir, ha sido muy claro lo que has dicho, lo que has contado. Sí, mencionar, lo acabas de decir, pero hay algo que me parece fantástico que también está haciendo Nomadox, es la parte de formación que
que para enseñar a personas que no tienen nociones y conocimiento en materia de cine documental, de acercamiento a la herramienta audiovisual, permite acercarse a estas temáticas con un enfoque social, un enfoque que va más allá de aprender a manejar una cámara. Y bueno, a las personas que les puede interesar, os invito a entrar en la web de Nomadox, porque hay muchos cursos, iniciativas, y para las personas que les gusta tanto el audiovisual como las temáticas sociales relacionadas en gran parte con los ODS, es una oportunidad. En fin, muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias a vosotros. Y seguimos.